Es un hecho innegable que durante el conflicto de Cenepa de 1995, entre 4 a 5 aeronaves de las Fuerzas Armadas del Perú fueron derribadas en el escenario del río Cenepa mientras cumplían misiones de combate y de apoyo a tropas terrestres de las Fuerzas Armadas del Perú, conformadas por soldados del Ejército del Perú y fuerzas especiales de la Marina de Guerra del Perú. Es decir, sin estas importantísimas misiones aéreas de apoyo a tropas terrestres peruanas, hubiera sido imposible hacer retroceder a las Fuerzas Armadas del Ecuador de tal forma que podamos hacer respetar el protocolo de Río de Janeiro y regresar así a Brasilia. Entonces, en este capítulo vamos a entender en qué condiciones se llevaron a cabo estas misiones aéreas y, sobre todo, vamos a entender en qué condiciones estaba la flota aérea de las Fuerzas Armadas del Perú antes y durante el conflicto del Cenepa de 1995, flota con la que nuestras Fuerzas Armadas fueron a dar batalla. Muy bien, entonces ahora nos trasladamos al teatro de operaciones de la cabecera del río Cenepa, que era justamente el área que el Ecuador había seleccionado para consolidar el último lugar que le quedaba como acceso al río Cenepa, que es afluente del río Marañón, y este a su vez es afluente del río Amazonas. Y de haberlo conseguido, es decir, de haber conseguido asegurar estas posiciones en la cabecera del río Cenepa, sí hubiera tenido muchísimas chances de tener acceso soberano al río Amazonas y por lo tanto convertirse en lo que siempre anhelaron, ¿no? en un país amazónico. Entonces, desde 1982 hasta 1995, el Ecuador se fue preparando muy metódicamente, creando emplazamientos en esta parte de la frontera que no había sido delimitada en el terreno y que eran básicamente los emplazamientos de Base Sur, Cueva de los Tallos, Tiwinza, una de las varias Tiwinzas que el Ecuador creó, y también uno de los varios coangos que el Ecuador creó en esta zona, con esta táctica que tenían de las toponimias, es decir, crear varios lugares con el mismo nombre para crear una confusión aparentemente insoluble, ¿no? Y fue así que las Fuerzas Armadas del Perú encontraron a las Fuerzas Armadas del Ecuador a finales de enero de 1995. Y en ese momento, cuando las intenciones de las Fuerzas Armadas del Ecuador estaban sumamente claras y no querían retroceder por detrás de las cumbres de la cordillera del Cóndor, obligaron a las Fuerzas Armadas del Perú a utilizar la fuerza en respuesta a unos primeros ataques que hicieron helicópteros de las Fuerzas Armadas del Ecuador, y fue ahí que comenzaron las hostilidades. Y durante casi un mes y medio de intensos combates, las Fuerzas Armadas del Perú llegaron a hacer retroceder a las Fuerzas Armadas del Ecuador desde Base Sur hasta Cueva de los Tallos y hasta un sector que se denomina Tiwinza, donde finalmente aparecieron varios otros Tiwinzas, ¿no? Con esta táctica de las toponimias que ya hemos mencionado antes. Y estos logros en el campo de batalla se consiguieron con un alto costo humano, por supuesto, tanto de las Fuerzas Armadas del Perú como de las Fuerzas Armadas del Ecuador, y también con un costo de valioso equipo bélico, desde artillería hasta unidades aéreas, tales como helicópteros y aviones de combate de las Fuerzas Armadas del Perú. Es decir, que para conseguir hacer retroceder a las Fuerzas Armadas del Ecuador fue imprescindible hacer algunos sacrificios y justamente presentar batalla y no rehuir a la batalla, pudiendo haber elegido otras opciones por la vía diplomática para evitar el conflicto armado con el Ecuador. Pero ahora nos toca ver cómo era el estado de la flota aérea de las Fuerzas Armadas del Perú en enero de 1995. Y aquí estoy parado delante lo que sería el estado ideal de la flota aérea de las Fuerzas Armadas del Perú, si es que todas y cada una de las unidades que estaban en inventario hubieran estado en condiciones de volar, en condiciones de operar de manera segura en combate. Pero esto no fue así. Es decir, si todas las unidades aéreas hubieran estado disponibles, las Fuerzas Armadas del Perú hubieran contado en enero de 1995 la siguiente cantidad de aeronaves. En lo ideal hubiéramos tenido 12 Mirage 2000,
13 Mirage 5P, 4 Learjets, 24 Cessna Dragonfly A-37, hasta 44 aviones Sukhoi, 19 aviones Canberra de varias generaciones, 27 aviones Tucano de ataque ligero y de entrenamiento, 19 helicópteros Mi-25 y unos 13 aviones de transporte Antonov AN-32. Esto hubiera sido lo ideal. Y a enero de 1995, la flota de las Fuerzas Armadas del Perú, en condiciones de operar, de volar realmente misiones de combate, era la siguiente: 5 Mirage 2000, 0 Mirage 5P, 0 Mirage 5P, 4 Learjets, 2 aviones Cessna A-37, entre 7 u 8 Sukhoi Su-22, unos 5 Canberras, 6 aviones Tucano T-27, 6 helicópteros Mi-25 y unos 10 Antonov AN-32. Es decir, la flota aérea de las Fuerzas Armadas del Perú estaba diezmada antes del conflicto del CENEPA. Y en esta situación tan caótica, ¿cómo es que las Fuerzas Armadas del Ecuador se enteraron de estas condiciones? Y es algo que ya hemos respondido y abordado en otro capítulo, que justamente trata sobre el espionaje que realizaron las Fuerzas Armadas del Ecuador a través de agentes inclusive de otros países. Y adicionalmente, las Fuerzas Armadas del Perú descubrieron e interdictaron aviones de otras Fuerzas Armadas haciendo espionaje electrónico en la zona de frontera entre el Perú y el Ecuador en 1992. Entonces, con esta información que ya hemos abordado en otros capítulos, y yo les dejo el enlace a esos capítulos, el Ecuador estuvo muy bien enterado del estado real de nuestra flota aérea. ¿Y qué hubiera pasado en 1995 si nuestras Fuerzas Armadas hubieran contado con una flota aérea de las dimensiones de la flota aérea boliviana, por decir un ejemplo? Simplemente no hubiera quedado otra opción que ir directamente a la mesa de negociaciones sin poder hacer retroceder a las tropas ecuatorianas que habían ingresado en esta zona no delimitada de la frontera peruano-ecuatoriana. ¿Y a qué se debió que la flota aérea de nuestras Fuerzas Armadas se encuentre en este estado tan ruinoso? A algo muy sencillo de explicar, pero que se va olvidando con una rapidez increíble. Y es justamente a la guerra contra el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, que obligó al gobierno del Perú y a las Fuerzas Armadas del Perú a destinar la mayor cantidad de recursos a el combate a esas fuerzas terroristas, descuidando el mantenimiento de la flota aérea, que por supuesto el mantener una flota aérea es bastante caro, y mucho menos hubo recursos para repotenciar estas unidades aéreas o para modernizarlas al estado de la guerra moderna a la cual el Ecuador nos puso enfrente en 1995. Es decir, no solamente una gran parte de la flota aérea estaba inoperativa, sino que no había sido modernizada. Y en esas condiciones fuimos a dar batalla. Y para ponernos a tono con los tiempos, vamos a preguntarle a la inteligencia artificial cómo define el término presentar batalla. Claro. Presentar batalla en el argot militar significa enfrentarse al enemigo en combate. Es cuando las fuerzas militares se preparan para luchar, defienden una posición o atacan al enemigo. Implica la disposición y voluntad de entrar en acción directa en el campo de batalla. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? De momento no, Copilot. Muchas gracias. Y con toda esta información que ya tenemos a disposición, podemos ver con claridad que el conflicto del CENEPA no fue un conflicto casual, no fue una escalada de tensiones entre el Perú y el Ecuador que terminó en un conflicto armado, sino que fue más bien un proceso muy bien planificado por las Fuerzas Armadas del Ecuador, el gobierno del Ecuador, que estaba también en coordinación increíblemente con uno de los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro,
que es en este caso Chile, que tenía misiones militares que los asesoraban constantemente en materias militares y que sin duda en los años 90 también le pasaron información muy puntual a las Fuerzas Armadas del Ecuador sobre el estado real de las Fuerzas Armadas del Perú. Y todos ya sabemos que los deberes militares implican correr muchísimos riesgos, pero en la justicia militar no se le puede juzgar a un militar que se niegue a cumplir digamos, una misión suicida. Es decir, que si un superior le dijera a un militar, estréllate contra una unidad naval, es algo que el subordinado podría negarse a hacer. Y también podría negarse a llevar a cabo misiones de combate en condiciones muy precarias o que expongan innecesariamente el riesgo a su vida o a la tripulación. Es decir, los pilotos, los marinos, los soldados podrían negarse a ejecutar misiones que impliquen la muerte directa. Por supuesto, la vida militar conlleva riesgos propios de la carrera. Pero en el caso del conflicto del CENEPA, ninguno de los oficiales, suboficiales o soldados de las Fuerzas Armadas del Perú se negaron a participar en las misiones de combate, por más que hayan estado en unidades aéreas anticuadas, con poca actualización y que frente al adversario ecuatoriano se hubieran sentido en una condición de riesgo innecesario. De ninguna manera, todos y cada uno de los suboficiales, oficiales y soldados cumplieron sus misiones presentando batalla. Y, por supuesto, esto tuvo un alto costo por el lado de las Fuerzas Armadas del Perú, cobrándose la vida de 7 aviadores peruanos y, por supuesto, de valioso equipo aéreo. Y esto es algo que debemos resaltar, que ninguno de nuestros soldados rehuyó el combate, más bien fueron a presentar batalla, y es justamente por eso, por exceso de arrojo quizás, que cayeron derribados en misiones de apoyo a las tropas terrestres que iban avanzando en el valle del río Cenepa, del sur hacia el norte, haciendo retroceder estas posiciones ecuatorianas que habían sido instaladas meses antes y que tenían una red logística que los abastecía con muchísima facilidad desde el sur ecuatoriano hacia esas posiciones. Entonces, amigos, eso es algo que debemos tomar en cuenta para ver la siguiente lista de aeronaves derribadas durante el conflicto del CENEPA a las Fuerzas Armadas del Perú. Muy bien, damas y caballeros, y ahora sí vamos a ver la lista de aeronaves de las Fuerzas Armadas del Perú, de la Fuerza Aérea del Perú y del Ejército del Perú, que cayeron en misiones de combate durante el conflicto del CENEPA de 1995. Y aquí tengo que recalcar el concepto de caídos en misiones de combate, es decir, que cayeron cuando fueron a presentar batalla, no cuando estaban intentando rehuir al combate o cuando fueron iluminados por radares de aviones de combate o misiles que los estaban persiguiendo. Y por supuesto, las Fuerzas Armadas del Ecuador podrían decir que derribaron a toda la Fuerza Aérea del Perú, pero la lista se limita a 4, 5 o 6 dependiendo cómo se interpreten las condiciones en las que cayeron. Y aquí vamos a verlas una por una. Muy bien, y comenzamos con los 2 Sukhoi Su-22 de la Fuerza Aérea del Perú que fueron derribados el 10 de febrero de 1995. Uno de ellos, indudablemente, sí fue derribado por un misil lanzado por un Mirage F-1 de la Fuerza Aérea del Ecuador. Y el otro Sukhoi Su-22 está en debate si es que fue derribado por otro misil disparado desde otro Mirage F-1 de la Fuerza Aérea del Ecuador o por un misil IGLA tierra-aire disparado por fuerzas terrestres ecuatorianas que estaban en la zona, ¿no? Entonces, eso está en discusión justamente porque hay una fotografía muy elocuente que muestra cómo el segundo Sukhoi Su-22 se estrelló contra el terreno y quedó casi intacto
es decir, que no se destruyó en el aire y aparentemente el disparo que derribó a este segundo Sukhoi de la FAB vino desde abajo, es decir, que pudo haber sido más bien un misil SAM-Igla disparado por fuerzas terrestres ecuatorianas. Otro avión de combate de la Fuerza Aérea del Perú que fue derribado en el conflicto del Cenepa fue un Cessna A-37 Dragonfly, que es un avión de ataque ligero a tierra que presentó batalla a un Kafir, que es un avión muchísimo más moderno y más potente, y de hecho parece que sí en esta situación se dio un combate aéreo como tal, en el que el Cessna A-37 hizo todo lo posible por escapar de este avión muy superior que es el Kafir, y finalmente fue alcanzado por un misil disparado desde este avión Kafir de la Fuerza Aérea del Ecuador. Y otra aeronave de la Fuerza Aérea del Perú que cayó en misión de combate fue un Canberra. Y este Canberra es un avión bombardero que se encontraba en una misión de bombardeo de saturación nocturna a Coangos. Y este avión Canberra, luego de haber cumplido satisfactoriamente su misión de bombardeo en la zona de Coangos, retornando hacia su base de Pisco, que es una distancia de casi 1.500 kilómetros, se le perdió completamente el rastro y hasta el día de hoy se desconoce de su paradero. Entonces no se sabe si cayó por fuego antiaéreo, por disparo de un misil o por haber realizado esta misión de bombardeo en condiciones meteorológicas extremadamente difíciles, porque desde la mitad de la ruta entre Pisco hasta Coangos se encontraron con meteorología muy adversa y en la misma zona donde tenían que hacer el bombardeo habían tormentas, es decir que pudo haberse estrellado también contra un cerro al ejecutar esa misión de bombardeo contra las posiciones ecuatorianas en Coangos. Un helicóptero Mi-25 de la Fuerza Aérea del Perú, que son conocidos como los tanques voladores, que en una misión de ataque a posiciones ecuatorianas terrestres recibió hasta 2 impactos de misiles Igla. Y este helicóptero, que está preparado para resistir impactos de artillería antiaérea, ya no pudo resistir el impacto no de uno, sino de 2 misiles tierra-aire tipo Igla que finalmente lo derribaron. Y finalmente un helicóptero Mi-8 del Ejército del Perú que recibió también impacto de misiles tierra-aire tipo Igla que lo derribaron justamente haciendo misiones de apoyo a tropas terrestres peruanas que estaban muy cerca de posiciones ecuatorianas y recibió el impacto de un misil Igla que también lo derribó. Muy bien amigos, y como lo dijimos al inicio de este capítulo, el derribo de estas aeronaves de las Fuerzas Armadas del Perú son hechos innegables, pero que sucedieron justamente en misiones de apoyo al avance de las tropas peruanas en tierra que fueron desplazando y haciendo retroceder a las posiciones ecuatorianas que estaban ubicadas desde Base Sur, luego a Cueva de los Tallos y finalmente a una de las varias tiwinzas que los ecuatorianos crearon. Entonces tenemos que entender eso, que estas aeronaves y sus pilotos heroicos cayeron en combate presentando batalla y no escapando al combate, y no por impericia, sino por exceso de arrojo en el combate. Y eso es algo que tenemos que entender, porque estas acciones heroicas de armas ayudaron a las fuerzas terrestres peruanas a recuperar ese territorio que había sido invadido por el Ecuador, y que luego finalmente cuando fuimos a Brasilia para hacer respetar el protocolo de Río de Janeiro, nos permitió alcanzar el objetivo político del conflicto, que era ratificar el protocolo de Río de Janeiro y finalmente terminar la demarcación de la frontera entre el Perú y el Ecuador. Y ese objetivo político se consiguió. Es decir,
Todas estas misiones terrestres, aéreas, las aéreas que fueron muy costosas y podemos ver que tuvimos bajas materiales y por supuesto nuestros héroes, los pilotos de esas aeronaves, nos permitieron alcanzar el objetivo político que se debe alcanzar en todo conflicto armado. Y ese fue el de cerrar la frontera entre el Perú y el Ecuador, tal cual lo determinaba el protocolo de Río de Janeiro. Es decir, finalmente con una victoria peruana que se consiguió al final de todo el proceso en 1998. Muy bien, amigas y amigos, ahora permítanme hacer una reflexión final. Hace unos minutos mencioné a las Fuerzas Armadas de Bolivia como un ejemplo. Lo que sucedió entre Bolivia y Chile con la demanda boliviana a Chile por el acceso al mar, llevando Bolivia a Chile a la Corte de la Haya, se puede leer de dos maneras. Es tan débil la posición boliviana con respecto a las Fuerzas Armadas de Chile, que el fallo de la Haya entre Chile y Bolivia fue lapidario. Simplemente les dijeron, Chile no tiene ninguna obligación de negociar con Bolivia por temas marítimos. Y esto tiene una relación que muchos políticos no entienden, que hay una relación entre poder militar y poder diplomático. Porque si Bolivia tuviera, digamos, unas fuerzas armadas muchísimo más importantes, los jueces de la Haya se verían obligados a considerar la posibilidad de que ambas naciones, o sea, Bolivia y Chile, puedan entrar en un conflicto armado, justamente por ese diferendo, pero el tamaño actual de las Fuerzas Armadas bolivianas al año 2024 es tan pequeño que la posibilidad de que haya un conflicto armado entre Chile y Bolivia es prácticamente nulo. Y esa es justamente una razón que sopesan los jueces de las Cortes Internacionales para dar sus fallos. Es decir, si Bolivia tuviera fuerzas armadas mucho más importantes, podría llevar a Chile a la mesa de negociación sobre temas marítimos. Y eso es algo que los jueces de la Corte de la Haya tomarían en cuenta. Pero ese no ha sido el caso boliviano. Y por el lado contrario, el fallo de la Haya entre Perú y Chile fue completamente diferente, porque tranquilamente la Corte de la Haya pudo haber dicho, aquí estos dos países ya no tienen nada más que hablar. La frontera marítima ya está completamente definida, favoreciendo a la posición chilena. Pero el año 2014, la Corte de la Haya, también sopesando la posibilidad de que ambas naciones nos pudiéramos ir a un conflicto armado sobre ese diferendo, fue completamente diferente y dieron una posición, dieron un fallo que cedía bastante hacia la posición peruana, es decir, beneficiando a la demanda peruana. ¿Qué duda cabe que los jueces de la Haya sopesaron el poder militar de ambas naciones y la posibilidad de que ambas nos fuéramos a la guerra por un diferendo no resuelto? Entonces esto es algo que muchos políticos no entienden, la relación entre poder militar y poder diplomático, la capacidad de influir sobre las instituciones internacionales para que aplicando el derecho internacional se llegue a un entendimiento. Y eso es algo que nuestros políticos en el Perú entienden muy poco. Genial, amigos, yo les agradezco por haber llegado hasta aquí en este capítulo y yo soy Einar Jiménez Troncoso desde la ciudad del Cusco en el Perú y estamos en el estudio Cusconet donde ya estamos desarrollando los siguientes capítulos donde tendremos detalles mucho más técnicos sobre estas misiones de combate y otras que sucedieron en el conflicto de Cenepa de 1995. Entonces, nos vemos prontito. Chao, chao. Chao, Billy. A ver. Está feliz. Está tranquila. Mira, todavía me está alcanzando.